Hello, this is Business English, and as you know, we are now working on online, so our today's topic is the noun phrase. Hola chicos, esto es inglés técnico. Como ya sabemos, dijimos que íbamos a empezar a trabajar de manera semipresencial. Así entonces, nuestro tema de hoy es noun phrase o frase nominal. Bien, ¿qué es una noun phrase? A noun phrase is a group of words with a noun as its main part. Information about a noun can come before the noun or after the noun. Una frase nominal es un grupo de palabras con un sustantivo como parte principal, ¿sí? Cuando decimos frase, nos estamos refiriendo a precisamente frase, es decir, un grupo de palabras que va sin un verbo, porque al tener un verbo tenemos acción, tenemos oración, entonces nos vamos a enfocar en una parte un poquito más pequeña, que es la frase. La información que acompaña a un sustantivo, a un noun, en inglés puede ser, como ya vimos con los adjetivos, puede ir delante del adjetivo, o en algunos casos, ya en una frase nominal, que es un conjunto de palabras mucho más grande, puede ir después de este sustantivo. Entonces, tenemos acá que se llama frase nominal, aquella en la cual la pauta gramatical la establece un sustantivo, ¿sí? Dijimos entonces que siempre que tengamos un sustantivo hay tendencia a que sea esta una frase nominal. La frase nominal puede estar conformada por un solo sustantivo o cualquier expresión que haga las veces de este, o un sustantivo y sus determinadores o cuantificadores. Ya vamos a ver qué es esto de determinadores y cuantificadores. Veamos un pequeño ejemplo. The noun phrase, the information that comes before the noun in a noun phrase is usually expressed through determiners or adjective and adverbs. La información que viene antes del sustantivo en una frase nominal normalmente se expresa con determinadores o con adjetivos y adverbios. ¿Cómo con determinadores? Tenemos este ejemplo. This horrible economy. Y vemos que tenemos aquí resaltado this. Un determinador es una palabra que identifica, que determina el número y en este caso la proximidad o relación con aquella cosa de la que estemos hablando. En este caso this, esto o esta, funciona como determinador en esta oración, this horrible economy. Aquí el sustantivo núcleo es economía, economy, ¿sí? Tenemos horrible como un adjetivo, una cualidad que está tomando economy como sustantivo y me determina, no es cualquier horrible economía, es esta horrible que estamos padeciendo, por ejemplo. Y luego podemos encontrarnos también entonces adjetivos y adverbios delante de nuestra frase nominal. Fíjense que el ejemplo que tenemos aquí es an important investor, que traduce un inversor importante. Tenemos además aquí un artículo que también podría considerarse un determinador, pero en este caso digamos que define el número del inversor, ¿sí? Es uno solo, un inversor. ¿Cuál es la característica de este inversor? Que es importante. ¿Sí? No es cualquier inversor, no es un inversor aleatorio, no es un inversor nuevo, no, es un inversor importante. Entonces, en este caso, nuestra frase nominal tiene aquí como núcleo investor, inversor, como característica important y un determinante que es an. Los determinantes pueden ser de dos tipos, ¿sí? Veamos que podemos tener generales y específicos. Los determinadores o determinantes generales pueden ser a y en, que recordemos que son artículos y tienen el mismo significado, solo que hay una diferencia de uso de uno o de otro, dependiendo de si la palabra que continúa tiene o no vocal al inicio. Entonces, a y en significan uno o una, ¿sí? Any, cualquiera, another, que significa otro, other, que también significa otro, y what, que significa que. No precisamente qué pregunta, sino un qué relativo, como cuando decimos lo que está pasando es tal cosa, ¿sí? Ese que allí no es de pregunta. Los determinadores específicos está el artículo definido de, que recordemos es
él, las, los. Los posesivos my, your, his, her, its, our, their y whose, que son mi, tu, su, de él, su, de ella, su, de cosa, nuestro, suyo, de ellos, y whose, que es de quién. Los demostrativos, que vimos, como el que vimos en el ejemplo anterior, this, esto, that, aquello, these, estos, y those, aquellos. Y los interrogativos, which, cuál, who, quién, why, por qué, y when, cuándo. ¿Sí? Todo este tipo de información, todos estos determinantes, entonces nos los podemos encontrar delante o a inicio de una frase nominal y me van a dar información entonces sobre el número. Recordemos que en inglés los sustantivos sí toman formas plurales, sin embargo los verbos no, pero en este caso me van a dar información extra sobre el número y en algunos casos sobre el género o el género de quien posee algo, la proximidad de alguna cosa, si es esto o aquello, es decir, si está lejos o cerca, en fin. Toda esta información puede ir delante del sustantivo. Los quantifiers, los cuantificadores, también pueden ir delante de un sustantivo en una frase nominal. ¿Qué son quantifiers? Los cuantificadores, como la palabra lo dice, cuantifican, me hablan de la cantidad de cosas que podemos encontrar o de las que se pueden estar hablando en una frase nominal, ¿sí? Tenemos aquí, vamos a darle una pequeña leída, nada más. All, que significa todos, any, que significa cualquiera, enough, suficiente, less, menos, a lot of y lots of, que significa bastante de, more, más, most, lo más o la mayoría de, dependiendo del contexto, no, ninguno, none of, ninguno de, some, algunos. En el recuadro que tenemos más abajo tenemos unos cuantificadores que normalmente se usan para expresar grandes cantidades, ¿sí? Entonces, plenty of, heaps of y a load of o loads of significa demasiado de algo, ¿sí? Y al final tenemos tons of, que son toneladas de algo. Both, en el recuadro de abajo, que significa ambos, each, cada, como cada uno, cada cual, either, que puede significar o, a few, un poco, fewer, un poco menos, neither, ninguno, several, varios, muchos, bastantes, dependiendo del contexto. A little, un poco, much o not much, mucho o no mucho de algo, y a bit of, un poco de o un poquito de algo, ¿sí? Entonces, recordemos, cuantificadores cuantifican, normalmente me los voy a encontrar delante de esa cosa, ¿sí? Podríamos tener entonces una oración como fewer people, mucha menos gente, o all of us, todos nosotros, ¿sí? Bien, entonces, si todo esto puede ir delante del sustantivo, ¿qué puede ir después? Information that comes after a noun is usually expressed through prepositional phrases or past participle clauses. La información que puede ir después del sustantivo es normalmente expresada a través de frases preposicionales. Esto se los muestro aquí solo como factor referencial, si no tenemos que aprendernos qué son frases preposicionales, pero solo para poderlas reconocer. Y cláusulas que inicien con un pasado participio. Esto es un verbo que termine en ed o que sea el pasado de algún otro verbo, ¿vale? Entonces, prepositional phrases, tenemos aquí la oración an abundance of buns. Y nuestra frase preposicional sería esta que empieza con la preposición of buns. ¿Sí? Si tenemos solamente la frase of buns, de bonos, no significa nada. Y an abundance, una abundancia sola, tampoco es que es muy esclarecedor. Sí, es bastante genérico decir una abundancia. ¿Una abundancia de qué tipo? Ah, de bonos en este caso. Past participle clauses, tenemos en este caso la oración the image contained in the advertisement.
Y la cláusula con un pasado participio es esta que empieza con este verbo en pasado, contain. La imagen contenida en el anuncio publicitario. No es cualquier imagen, no es la imagen personal, no es una imagen que vi en la televisión o que me pasaron por el celular, sino la imagen contenida en el anuncio. Fíjense que en ambos casos, an abundance of bonds y the image containing the advertisement están hablando de alguna cosa, ¿sí? De un sustantivo, solo que en ambos casos me están dando información específica sobre qué tipo de sustantivo, de características que pueda tener este sustantivo en específico. Uno es que es una abundancia de bonos, el otro es específicamente la imagen que está contenida en el anuncio. Aquí pudiéramos, por ejemplo, usarlo como el sujeto de una oración. The image contained in the advertisement is from, ¿sí? Y ahí tendríamos una oración nueva, completamente distinta. ¿Qué otro tipo de información nos podemos encontrar después de un sustantivo en una frase nominal? Podemos encontrarnos también present participle clauses. Estos son cláusulas o pequeñas frases que empiezan con o que tienen un verbo con ing, como en el ejemplo que tenemos a continuación. The marketing specialist waiting at the CEO office. El especialista en marketing que espera en la oficina del CEO. En este caso, waiting at the CEO office es básicamente la característica principal de este especialista en marketing. No es cualquier especialista en marketing, no es uno nuevo que vamos a contratar. Es uno que te está esperando en la oficina y bueno, más vale que te apures. ¿Qué más nos podemos encontrar? Two infinitive clauses. Son cláusulas o pequeñas frases que empiezan o que tienen como característica principal un verbo en infinitivo con to. Entonces, en este caso, tenemos la oración a decision to expand. To expand es nuestra cláusula con infinitivo, to expand solo significa expandir. Entonces, en este caso, estamos hablando de una decisión que hay que expandir, no es una decisión nueva, no es una decisión tomada a la ligera. La característica principal de esta decisión es que se debe expandir. Ustedes se preguntarán hasta este punto por qué estamos viendo este tema que es excesivamente gramatical. La respuesta a esto es que la frase nominal puede servir en la mayoría de los casos como una especie de tema, ¿sí? Fíjense que ¿dónde nos las encontramos normalmente? En los índices de los textos. Por ejemplo, veamos acá en este libro que se llama Population and Environment, Población y Medio Ambiente, tenemos diferentes temas. Vamos a tomar de este que tenemos acá, The Disposal of Radioactive Waste, la eliminación de desechos radioactivos. Así como está, que es simplemente un título, si lo analizamos gramaticalmente, vemos que está de, que es un determinante, disposal, que en este caso es el sustantivo núcleo, es eliminación, y tenemos una frase preposicional of radioactive waste. Así como está, simplemente es información. Si no sabemos el enfoque, por ejemplo, de este libro que se llama Población y Medio Ambiente, no podríamos determinar de qué o cuál es específicamente el enfoque de los autores del libro o de este capítulo en particular del libro. No sabemos si, bueno, son unas que no tienen atención ni cuidado por el medio ambiente, entonces no les importa la eliminación adecuada de desechos radioactivos o promueven una eliminación inadecuada, o si por el contrario el libro tiene una vertiente ambientalista, pues hablan de la eliminación adecuada de este tipo de desechos. ¿Qué pasa aquí? Que simplemente tenemos frases, no sabemos específicamente qué está pasando, pero tenemos una idea del tema que se va a tratar. Igualmente pasa o nos va a suceder entonces dentro de los textos. De repente nosotros no tenemos muchas luces de que pueda significar o de que pueda hablar un texto en específico, pero a partir del reconocimiento de frases nominales podremos entonces obtener los temas que allí están y digamos hacer conexiones nosotros mismos, conexiones lógicas de qué es de lo que se está hablando. Ya digamos que los que nos quedaría por decir en el aire serían los verbos, pero ya es una cuestión de ir creando vocabulario poco a poco. Bien, entonces con este último que vimos, con estas noun plus two infinitive clauses,
Vamos a darle un ojo más de cerca. Estas cláusulas con un infinitivo con to se usan are used to show a purpose or intention and usually follow 9 nouns of time, place, manner and quantity. Son cláusulas que se usan para demostrar un propósito o intención y usualmente siguen a sustantivos que refieren al tiempo, a algún lugar, a una manera de hacer algo o a la cantidad. Tenemos aquí tres frases nominales: time to go, the place to visit y a way to look at it. Tiempo de irse, el lugar a visitar y una forma de mirarlo. En este caso, veamos por ejemplo la frase time to go. No es cualquier tiempo, no es cualquier momento, es un momento específico, es momento de irse, no es momento de hacer fiesta, no es momento de tuitear, no, es momento de irse. The place to visit, en este caso nuestro núcleo, nuestro sustantivo núcleo es the place, el lugar. The place to visit es la característica principal, que es el lugar a visitar. Si lo vemos, entonces, como les estaba comentando, que son una especie de temas, podríamos sacarlo de allí y armar una oración completamente distinta y un poco más contextualizada. Entonces podríamos decir algo como Mérida is the place to visit in Venezuela, ¿sí? Podríamos sacar entonces todo un tema totalmente distinto de donde yo lo estoy viendo, pero no deja de ser, digamos que, tema, ¿sí? Entonces, en los ejemplos que les muestro a continuación, fíjense que en algunos casos pueden ser sujeto de oración. Recordemos que una frase nominal sí tiene un sustantivo como núcleo, pero no necesariamente va a ser siempre sujeto de oración. Puede ser aquello que va después del verbo, es decir, el objeto. Recordemos la estructura: sujeto, verbo, objeto, o sujeto, verbo, predicado, como ustedes lo han visto hasta ahora. Veamos estos ejemplos. All the kids were sleeping. Todos los niños estaban durmiendo. Tenemos aquí entonces all, que era un cuantificador, y the kids were sleeping. No, en este caso se están refiriendo a todos los niños. No es que todas las niñas, no, todos los niños estaban durmiendo. No fue que uno se quedó despierto. Todos estamos allí con el cuantificador que me está refiriendo a un número exacto, o aproximado en este caso más bien, y un sustantivo núcleo que son los niños. The boy in the blue jeans says he'll do it. El niño o el muchacho de los blue jeans dice que lo hará. En este caso, the boy in the blue jeans, todo esto es mi sujeto de la oración. No es cualquier chico, no es cualquier muchacho, es el muchacho de los blue jeans que dice que lo va a hacer, ¿sí? The boy in the blue jeans, entonces funciona en esta oración como mi sujeto. En la siguiente tenemos he bought her a beautiful red dress. Él le compró un hermoso vestido rojo. Les estoy poniendo una vez más ejemplos sencillos para que podamos un poco relacionar más fácilmente este nuevo tema. He bought her a beautiful red dress. Él le compró un hermoso vestido rojo, ¿sí? En este caso, he es el sujeto de la oración, es él, ¿sí? Bought, el pasado de buy, comprar, y her, a quien le compró, a ella. El único sustantivo que yo tengo en esta oración es dress, ¿sí? Porque he no es sustantivo, es pronombre. Entonces, no es cualquier vestido tampoco. Es uno solo, número uno. Es beautiful, es hermoso, y además es red, es rojo. Entonces, un hermoso vestido rojo, todo allí en conjunto, funciona como una frase nominal, y en este caso en específico no necesariamente es el sujeto de la oración. Igual pasa en la oración que sigue. Mom baked tasty chocolate cookies. Mamá hizo unas galletas de chocolate deliciosas. Mom, en este caso aquí, sí es sustantivo, pero no funciona como frase nominal porque simplemente es sola la palabra, no está funcionando como frase, es una única palabra. Entonces, mamá baked, hizo, horneó. ¿Y qué fue lo que hizo? Tasty chocolate cookies, unas galletas de chocolate que estaban deliciosas, ¿sí? Fíjense que tengo dos características para hablar de una sola cosa: que son sabrosas, que son de chocolate, y que de qué es eso que es sabroso y de chocolate, galletas. Cookies, entonces, en este caso, es el sustantivo núcleo. Pasa igual en las oraciones siguientes. Julia was thinking about her friends back home.
Julia estaba pensando en sus amigos de casa. Julia, sí, también es sustantivo, en este caso es el sujeto de la oración, pero igual como pasaba en la frase anterior, en la oración anterior, es una sola palabra. No podríamos considerar la frase. Entonces, her friends back home son sus amigos de casa. Friends sería el sustantivo núcleo. La característica de ellos es que son de ella, son sus amigos, her friends. Y además que no son los amigos con los que desayunó esta mañana, no, son sus amigos de casa, los que viven donde ella se crió. Vale, en la oración Will you talk with these rude people? Hablarás con esta gente maleducada. El único sustantivo que tenemos aquí es people. Y tenemos como característica rude. La característica de este tipo de gente es que son groseros, son maleducados. Y me están hablando de esta gente, these rude people, esta gente maleducada. No son aquellos los que vimos el otro día, no, son estos con los que estabas hablando hace ratico, que son unos maleducados. You are a true hero, eres un verdadero héroe. Tenemos aquí como pauta el artículo a, como característica true, verdadero, y nuestro sustantivo núcleo es hero. Una vez más, información que va delante del sustantivo, diferente de la que tenemos en her friends back home, que back home va después del sustantivo núcleo, pero me sigue dando información específica sobre este tipo de amigos, sus amigos de casa, en este caso un héroe verdadero, no de pacotilla. Y finalmente tenemos la oración my dog is my best friend, el sustantivo. Digamos que aquí pudiéramos tener dos frases nominales, si lo vemos con detalle. My dog es una, mi perro, y está delante del verbo, funciona como sujeto en este caso, y my best friend. Aquí vemos entonces que, digamos que el límite de la frase nominal es el verbo. Podríamos invertir esta frase, my best friend is my dog, y tendría totalmente sentido. Entonces, las frases nominales, es muy importante que recordemos esto, las frases nominales no tienen un verbo, porque al tener un verbo se vuelve en oración. Pudiéramos tomar de esta la frase nominal my dog y echar otro cuento totalmente distinto de que no es mi mejor amigo, sino que me mordió los zapatos. Y podríamos tomar igualmente my best friend y echar otro cuento donde no tenga nada que ver mi perro. Vale, entonces fijémonos que son como especies de temas que me dan luces de lo que se está hablando. Si tienen preguntas, chicos, les voy a dejar abierto una sección de discusión, para que comenten cualquier duda que haya quedado en el aire. Además, les voy a pedir que trabajemos con estas noun phrases. Sí, vamos a let's work on noun phrases. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a dejar este texto en un documento aparte. El documento se llama, al igual que este título acá, Why is auditing important? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a reconocer las frases nominales que allí encuentren. Les voy a hacer un par para que tengan idea de cómo van a ejecutar la actividad efectivamente. Voy a leer todo el texto primero que nada para que lo puedan escuchar, relacionar la pronunciación, y luego les voy a decir dónde están las frases nominales o algunas de ellas para que puedan empezar. Why is auditing important? An effective audit helps organizations achieve goals and objectives by measuring overall performance and productivity, as detected in transactions and business records, according to the Houston Chronicle. Further, an audit protects an organization from financial misstatements, presenting a reliable health picture of the organization to the market. Fraud protection is a benefit of audits achieved through internal controls that prevent and detect accounting irregularities. Strengthening the financial integrity of an organization through an audit reduces risk and the cost of capital. According to True and Fair, an audit confirms the financial claims as stated by an organization in various ways.
An audit provides investors and shareholders confidence by providing trust information concerning financial statements and how well the organization is run. An audit inspects internal control systems, ensuring they are sufficiently strong and working properly. In addition, an audit benefits accountant and tax collector by addressing accounting problems and offering up-to-date information on techniques, rules, and regulations. Finally, financial analysts use an audit to determine the value of an organization's shares. Ok, entonces como les había dicho al inicio, es importante recordar que el límite de mi frase nominal va a estar en la mayoría de los casos determinados por un verbo, ¿sí? No podemos incluir el verbo dentro de la frase nominal porque deja de ser frase, empieza a ser oración, empieza a haber acción. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, an effective audit. Recuerden que estamos buscando sustantivos, sus características y si hay alguna relación con su pertenencia, con su posesión por parte de alguien, su número o proximidad. Entonces en este caso me están hablando de, estamos hablando de auditoría, ¿sí? Audits tenemos aquí. Y luego tenemos una característica que es effective, una auditoría efectiva. Y además el artículo en una auditoría efectiva, y esta es la primera. En primera frase nominal me detengo aquí porque luego tengo precisamente el verbo helps. Una auditoría efectiva ayuda a las organizaciones a alcanzar, achieve, goals and objectives. Aquí tengo dos sustantivos, goals, metas, y objetivos. Esto aquí como goals and objectives lo voy a considerar como frase nominal. ¿Por qué? Porque es una frase nominal. Tengo dos sustantivos relacionados por una conjunción en este caso. Pudiéramos igualmente tomarlo de ahí. Goals and objectives of the enterprise have evolved. Las metas y objetivos de una organización han evolucionado. Fíjense entonces que funcionan como especie de temas cuya característica principal, enfóquense por favor en esto, es que tienen un sustantivo como núcleo. Entonces, queda de ustedes reconocer las frases nominales que encuentren en este texto. A ver, les voy a pedir que por favor no se aprovechen más de la cuenta de que estamos trabajando a distancia. ¿Por qué? Porque este ejercicio es como la parte principal y que va a tener, de la que ustedes se van a poder agarrar para poder enfrentarse a un texto independientemente de si tienen o no un diccionario a un lado o a una persona que hable inglés a un lado que les traduzca. ¿Por qué? Porque la intención es que ustedes sean competentes y autosuficientes en la lectura de inglés, ¿vale? Además, recuerden integrar todo el conocimiento que hemos visto sobre los otros temas. Por ejemplo, una palabra como misstatements vemos aquí que tiene como prefijo mis, entonces es algo que está mal, que nosotros ya vimos que ese prefijo mis puede ser algo que está mal. Al final tiene un sufijo s, entonces que son varias cosas, estos statements que hasta el momento no sé qué son, que son mal, ¿sí? Podemos ir determinando el significado también de las cosas así. Recuerden que los sustantivos entonces son los que toman plurales, los verbos no. En este caso, misstatement, podríamos entonces decir que es un sustantivo, porque efectivamente tiene una forma plural. ¿Y de qué tipo son estos misstatements? Financial. Financial misstatement podría ser entonces otra frase nominal. En fin, por favor identifiquen entonces las frases nominales que están en este texto. Traten de trabajar, digamos que de una manera lógica, creen ustedes mismos su propia metodología para el reconocimiento de estas frases más allá de lo que yo les haya dicho. Y por favor tomen en cuenta que, bueno, necesitamos un sustantivo para esta frase nominal, mi límite es el verbo y funcionan como especies de temas. Cualquier cosa, entonces les dejo el archivo de discusión abierto para que puedan hacer preguntas. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas que quieran, no tanto para mí, como para entre ustedes mismos. Recordemos que básicamente todos vamos a tener el mismo tipo de dudas, no les dé pena preguntar
ni nada por el estilo. Hagamos de estas sesiones a distancia lo más interactiva posible para el beneficio de todos, para que ustedes para que podamos todos aprovechar la materia de la mejor manera posible. Saludos.